Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy polémico y muy interesante con un amigo de la casa como lo es Efraín Jorge Acevedo, ¿no? Efraín es licenciado de Derecho en la Universidad Santa María de Caracas, graduado en el año 1997, es investigador histórico, ha colaborado con diversos medios, entre estos está Venezuela de ayer, Reencontrarte y la casa que es Venezuela Provincial. Y bueno, vamos a estar, como dije al principio, hablando de un tema que es muy polémico porque los historiadores, hay algunos que apoyan esta tesis, otros que no, pero hay bastante documentación que lo avala. Y es nada más y nada menos que la monarquía bolivariana o el reino de Colombia, el proyecto que llegó a tener Simón Bolívar y sus colaboradores o políticos de la Gran Colombia. Así que sin más, bienvenido, Efraín. Hola, buenas tardes, Emilio. Como siempre es un placer estar aquí contigo en las páginas o en la de Venezuela Provincial, como siempre dando nuestro mejor esfuerzo para difundir nuestra historia y de una manera original y sobre todo bien documentada y como no lo ha hecho la historiografía oficial. Correcto, Efraín. Bueno, antes que nada hay que empezar que hay muchos historiadores que consideran que al final Bolívar no quería absolutamente nada que ver con la monarquía, que era un republicano de pura cepa, como dirían aquí en España, ¿no? Y hay mucha documentación y muchas cartas que señalan que es todo lo contrario, que llegó a interesarse por ese proyecto monárquico y que inclusive recibió muchos diplomáticos de Europa en la Gran Colombia, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que ocurre realmente el proyecto de la monarquía en la Gran Colombia se viene a imponer o se viene a presentar en los últimos años de vida de la Gran Colombia. Recordar, por supuesto, que la Gran Colombia es aquel estado, aquella nación que impuso, que ideó Simón Bolívar y que estaba constituido por las actuales Venezuela, Colombia, que en esa época era Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, bueno, y por supuesto algunos territorios de lo que actualmente es Brasil, que en esa época pertenecían a Venezuela o formaban parte de Venezuela. Bueno, entonces existía Colombia, que por supuesto no se llamaba, hay que hacer esta aclaración porque siempre la gente ahí, quien salta pues ahí dice, por supuesto no se llamaba Gran Colombia, se llamaba Colombia Seca, Colombia. Lo que pasa es que se le ha llamado en la historiografía Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia actual, ¿no? La que No, conocemos inclusive hay historiadores que dicen Colombia la Grande. o Colombia También. la Grande, exacto, para diferenciarla de la Colombia que conocemos todos en la actualidad, que es la Colombia actual, que corresponde más o menos a lo que era la Nueva Granada. Pero que entonces Colombia era, bueno, este país que Bolívar fundó en 1819, formalmente, oficialmente, cuando todavía estaban en plena lucha de la guerra de independencia en el Congreso de Angostura, se empeñó él en que se creara esta nación, esta república. Entonces, ¿qué ocurre? Como todos sabemos, la República de Colombia, de la Gran Colombia, fue progresivamente entrando en una crisis que llevaría a su disolución, ¿no? En los últimos años de su vida existe esta crisis porque ya existe una fuerte oposición por parte en Venezuela del movimiento secesionista de la Cosiata, que quería separar a Venezuela de Colombia o de la Gran Colombia, lo que era la Nueva Granada existía el partido de los partidarios de Santander, lo que sería el germen del Partido Liberal, que se oponía también al gobierno de Bolívar. En Ecuador también había resistencias y tal, y entonces había una crisis política profunda. ¿Y qué ocurre? Que Bolívar más bien agravó esa crisis cuando presentó su famoso proyecto de la Constitución Boliviana, que bueno, que hoy la llamaría más bien Constitución Bolivariana, pero en el sentido, esta sí que se llama bolivariana porque esta sí que la creó Bolívar, donde él planteaba la conversión
a un sistema ideado por él que era de una república con un presidente vitalicio. Es un presidente que duraría en su cargo por todo el resto de su vida hasta su muerte o hasta su renuncia, ¿no? Y entonces este presidente vitalicio a su vez también elegiría a su sucesor prácticamente a dedo, ¿no? Al nombrar al vicepresidente que sería su sucesor. Bolívar pretendía imponer esa constitución, pero como sabemos, eso fracasó en la convención de Ocaña, en la famosa, tristemente famosa convención de Ocaña, donde Bolívar, al ver que su proyecto no iba a ser aprobado, sino más bien se iba a imponer el proyecto de federalista, de una constitución federal que impulsaban sus adversarios políticos, le da un golpe a la mesa, esto se disuelve la convención y Bolívar se proclama dictador. ¿Qué ocurre? Que entonces está la crisis efervescente, la Gran Colombia se encamina hacia su disolución y entonces en medio de toda esta situación llega el 16 de abril de 1829, llega a Bogotá, es decir, a la capital de la Gran Colombia, un señor que se llama Charles Joseph Besson, que era un conde Besson, que era un diplomático francés, ¿no? Este señor había sido enviado por Jean-Guillaume Haydn de Neuville, que era barón Haydn de Neuville, que era el ministro de Marina de Francia en ese momento. Es necesario que... Eso fue un año antes de que Simón Bolívar muriera, ¿no? Exactamente, sí, porque Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830. Y esta misión diplomática llega a Bogotá el 16 de abril de 1829, o sea, un año y medio antes de que Bolívar muriera, ¿no? Ya había ocurrido todo lo de la Convención de Ocaña el año anterior y todo esto, ¿no? Aquí es necesario que expliquemos un poco el contexto político de Francia, ¿no? Sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con la historia francesa, ¿no? Porque normalmente la gente cuando piensa en esa época, en la época de la independencia hispanoamericana y los tiempos posteriores, a mucha gente lo que le viene primero a la mente es el recuerdo del inefable Napoleón Bonaparte, ¿no? El amiguito de España, por decirlo con ironía, ¿no? Entonces, sabemos, Napoleón Bonaparte, nosotros sabemos que fue derrotado definitivamente en 1815, ¿no? Derrotado y derrocado. Entonces, cuando él es derrotado y derrocado, las potencias aliadas que lo derrotan, entre las que está Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia, la propia España, ya con Fernando VII restaurado, las potencias vencedoras restauran en Francia a la dinastía de los Borbones, la familia real francesa de los Borbones, que, bueno, por supuesto, los Borbones eran familia real en Francia y otra rama era familia real en España. O sea, compartían, porque desde los tiempos de la Guerra de Sucesión Española, cuando el primer Borbón que reinó en España vino de Francia a España, que fue Felipe V, entonces los Borbones eran la familia real en Francia y después lo seguían en España también, ¿no? Entonces, aquel rey que fue derrocado por la Revolución Francesa, que fue Luis XVI, que fue derrocado y fue decapitado en la guillotina, posteriormente, cuando a Napoleón lo tumban, por decirlo así, lo derrocan y lo derrotan, le dan el trono a un hermano de él, a Luis XVIII, que se convierte en rey de Francia, y entonces la familia de los Borbones vuelve a ser la familia real en Francia, ¿no? Restauran el régimen a los Borbones, pero con un régimen de una monarquía semiconstitucional, donde no había una constitución propiamente dicha, pero sí había una carta otorgada y había una monarquía parcialmente constitucional, o sea, semiconstitucional, con un parlamento, etc. Bueno, para el 1829 ya era rey Carlos X, que era el hermano de Luis XVIII, que entra al trono cuando su hermano fallece sin descendencia, sin hijo. Carlos X es el rey. Pues bien. Perdona, Efraín, ¿podrías bajar un poquito la cámara? Que se te ve como cortado aquí un poco, para que el público te pueda ver. ¿Así? Mejor. ¿Así? Sí, ahora sí se te ve mejor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, Carlos X era el rey de Francia, ¿no? Y entonces su ministro de Marina era Haydn de Neuville. Y Haydn de Neuville envía a este diplomático, a Besson, lo envía a Bogotá, a la Gran Colombia,
¿Y qué hace este señor en su misión diplomática? Pues le plantea a la clase política de la Gran Colombia y especialmente al gobierno de Simón Bolívar, le plantea el proyecto de convertir a Colombia, o sea, a la Gran Colombia, en una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía constitucional liberal, ¿no? Entonces, él plantea el proyecto de que Bolívar seguía gobernando hasta su muerte, seguía gobernando hasta su muerte. Aparentemente, según el proyecto, como había planteado Bolívar, que él quería ser presidente vitalicio, bueno, que fuera presidente vitalicio hasta su fallecimiento y entonces un príncipe de los Borbones de Francia, o especialmente, según dice Páez en su autobiografía, cuando comenta este proyecto, un príncipe de la Casa de Orleans, que era una rama menor de los Borbones franceses, se No, convirtió. ellos llegaron incluso a gobernar en Francia después. Sí, posteriormente al año siguiente con la Revolución de Julio, ¿no? Porque los Orleans eran una rama de los Borbones franceses, una rama menor, descendiente de aquel famoso príncipe de Orleans, que fue hermano de Luis XIV. Entonces ellos eran una rama de la familia de los Borbones. Y, bueno, y como tú dices, al año siguiente se convertían en familia real de Francia, desplazando a la rama principal de los Borbones a raíz de la Revolución de Julio, ¿no? Pero para ese año, 1829, ellos todavía eran una rama menor de la dinastía de los Borbones. Entonces, la idea era traer a un príncipe de la rama de los Orleans, de los Borbones franceses, para que fuera el sucesor de Bolívar a título de rey. O sea, se convirtió en rey cuando Bolívar muriera, ¿no? Y dio inicio entonces a una monarquía constitucional. Pues, ¿qué ocurre? Este señor Bessón plantea este proyecto y tiene una gran receptividad y un gran apoyo, sobre todo en el círculo más íntimo y el núcleo duro del gobierno de Simón Bolívar, que estaba formado por hombres como José María del Castillo Rada, presidente del Consejo de Ministros, Estanislao Vergara, ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Restrepo Vélez, ministro del Interior, y el general Rafael Urdaneta, ministro de Guerra, ¿no? Estos hombres eran los que constituían el núcleo fundamental, el núcleo duro del gobierno de Bolívar, ¿no? Eran los hombres fuertes del gobierno, los hombres de mayor confianza de Bolívar. Y todos ellos se pliegan al proyecto, lo apoyan. ¿Por qué? Porque ven en el proyecto una salida, una oportunidad para salvar la unidad y la existencia de la Gran Colombia. Ellos pensaban que a través de la monarquía constitucional quizás sería la última opción para mantener unido a ese país y evitar su desintegración, su disolución, ¿no? Y así mantener también el proyecto de Bolívar y la influencia del partido de Bolívar, del partido que apoyaba el gobierno de Bolívar y donde estaban estos señores, ¿no? Entonces ellos apoyan el proyecto y en mayo ellos incluso ya comunican a Bolívar de la incidencia de este proyecto y del apoyo que ellos le dan, ¿no? Entonces, incluso el 4 de mayo de 1829, el señor Bessón le escribe a Auguste Ferrón de la Ferronais, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, le escribe y le dice que Castillo Rada, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, y Urdaneta están muy comprometidos con el proyecto y que ellos personalmente mantienen relaciones con el enviado francés, ¿no? Que él es muy cercano a ellos, sobre todo a Urdaneta. Hay una gran... Esa, sí, esas reseñas o cartas, mejor dicho, están bien reseñadas en la monarquía en la Gran Colombia de Caracciolo Parra Pérez, ¿no? Sí, es una obra fundamental donde está reseñado todo este proyecto y los esfuerzos que se hicieron con una gran documentación. Está en ese libro que tú citas, La monarquía en la Gran Colombia, de Caracciolo Parra Pérez, que es una obra fundamental para entender todo esto y donde se recoge una amplia bibliografía, perdón, al respecto y correspondencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues bien. Sí, ¿puedes bajar un poco la cámara, George?
que cuando baja la cabeza se Ya te va, corta un poquito. ya va. ¿Así? A ver, A ver si se queda fijo. Es que tengo problemas con el ordenador. a ver. No, se vuelve, ¿no? ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bueno, perfecto. Ajá. Entonces, ajá. Entonces, Sí, estas cartas también se pueden consultar en los archivos de la Cancillería francesa, ¿no? sí, de la Cancillería francesa en el... El déjame Quai d'Orsay. exactamente, curso de Orsay. Ujú. Bueno, entonces empieza todas estas, una actividad muy febril en aquellos meses, ¿no? Se convierte, es lo que centra la vida política de Colombia la Grande o de la Gran Colombia, es lo que centra la discusión, el debate sobre este proyecto, ¿no? Que es ampliamente reseñado en la prensa, se discute en los medios políticos, por supuesto, es un proyecto polémico porque por parte del partido de Bolívar recibe un amplio apoyo y hay mucho entusiasmo entre los partidarios de Bolívar, pero por supuesto entre los opositores de Bolívar hay mucho rechazo y en otros sectores también hay desconfianza, hay rechazo, reticencia, ¿no? A todas estas, Bolívar mantiene una posición de silencio, ¿no? Por menos de cara al público. Se mantiene silencioso, se mantiene discreto, pero ya de acuerdo a las correspondencias y a diferentes fuentes que se recogen, en privado él estaba como, por supuesto, estaba al tanto de todo porque los hombres que impulsaban el proyecto eran, como dije, los hombres de confianza del núcleo duro de su gobierno y su propio partido, la gente de su partido, y por supuesto que él estaba al tanto y de hecho no los desautoriza, sino que más bien los alienta, ¿no? A continuar con todo esto. En julio, por ejemplo, en julio, Bryson y Ujú. el encargado de negocios británico, Patrick Campbell, son recibidos, son convocados, mejor dicho, urgentemente por el ministro de Exteriores Vergara y les comunica que ante la grave situación de la Gran Colombia, Bolívar había ordenado a su Consejo de Ministros pedir la mediación de una o varias potencias extranjeras para restablecer la estabilidad del país, ¿no? O sea, eso es lo que le dice el canciller de Bolívar, el ministro de Exteriores, al representante británico y el representante francés, ¿no? Que Bolívar había pedido la protección, la intervención de potencias europeas para restablecer la estabilidad de la Gran Colombia. Esto es en julio. En septiembre vemos como el 3 de septiembre hubo una reunión de una junta de notables en Bogotá, de unos notables partidarios, por supuesto, del gobierno, donde ellos oficializan su respaldo al proyecto y plantean sondear a Gran Bretaña y a Francia, a sus gobiernos, para saber si en caso de que el Congreso de Colombia oficialmente decretara la monarquía constitucional, si esas dos potencias estuvieran dispuestas a respaldar la implantación del sistema de gobierno monárquico y estuvieran dispuestos a apoyar a la Gran Colombia ante una eventual oposición de las repúblicas vecinas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor en la actualidad a la gente le puede parecer un poco raro, porque la gente tiene la mala costumbre de juzgar los hechos del pasado desde la perspectiva del presente, ¿no? Que en estos tiempos si sea una revolución y se busca implantar después una monarquía por parte de los revolucionarios, pero es que en el contexto de la época no era nada inusual, ¿no? De hecho, poco tiempo después se veía como en 1831, a raíz de una revolución que independizó a lo que ahora es Bélgica de los Países Bajos, o sea, de Holanda, hay una revolución independentista y luego entonces los revolucionarios triunfantes proclaman a la nueva nación una monarquía constitucional y buscan a un príncipe alemán para que sea el rey de Bélgica. Igual en 1832, cuando se consolida, después de la guerra de independencia, se consolida la independencia de Grecia, de Turquía, o sea, del Imperio Otomano, también se convoca un príncipe alemán, me parece, y se le hace rey. Y bueno, y lo que tú habías citado de los Orleans. No, inclusive en América también se ve con el Imperio Mexicano, con Maximiliano,
que se Exacto. trajeron un rey de Bélgica, porque Maximiliano era belga, ¿no? No, austriaco, archiduque austriaco. No, era de la casa de Austria, pero creo que era No, que nativo de Bélgica. estaba casado con una hija del rey de Bélgica. Ajá, sí, Estaba casado exacto, con correcto. una hija del rey de Bélgica. Claro, eso fue más de 30 años después, ¿no? Pero Sí, sí, claro, pero que era algo muy común en la época, ¿no? Hay que decir que exacto. la monarquía era el sistema mayoritario en el planeta en aquel entonces y las Claro, repúblicas apenas tienen no, 200 años de existencia, el no, sistema. sí, hay que pensar que la república más famosa y poderosa en esos tiempos era Estados Unidos, Claro. que para 1830 apenas tenía poco más de 50 años de existencia, 50 y tantos años. Y por otra parte, las nuevas repúblicas que estaban surgiendo, que habían surgido en esos años en Hispanoamérica con las guerras de independencia, no eran precisamente un ejemplo de estabilidad. Entonces, claro, a la hora de pensar en un sistema de gobierno que aportara estabilidad y al mismo tiempo un marco de régimen liberal, era mejor una monarquía, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, ¿no? Pues bien, Bolívar siempre, como se dice, él deja que su gente, que sus partidarios estén impulsando este proyecto. Todos sus consejos de ministros prácticamente están embarcados en la promoción, en la impulsión en impulsar el proyecto de creación de la moneda. Y el mismo Bolívar, por lo menos hay un detalle importante, que es que ya para el mes de octubre, él escribe al encargado de negocios británico, Patrick Campbell, él escribe una carta donde él habla del proyecto, ¿no? Y entonces él dice que a él no le parece, en principio no le parece mal, que podría ser una opción, eh, pero que cita que hay infinidad de dificultades como la oposición de las repúblicas hispanoamericanas, porque como casi prácticamente todas las naciones hispanoamericanas que se habían independizado de facto a través de las guerras de independencia, todas eran repúblicas, entonces se presumía, bueno, la única que había sido monarquía era México con Iturbide, pero a Iturbide tú sabes que lo tumbaron, lo derrocaron Sí, rápidamente y al poco tiempo que se declaró emperador de México, sí. se implantaron la Autoproclamó. exacto. Entonces impusieron la república en México también. Entonces se temía que las otras repúblicas hispanoamericanas se opusieran a la implantación de una monarquía en la Gran Colombia. Y entonces, y bueno, y también Bolívar cita que los británicos, los mismos británicos, podían sentir celos porque se escogía a un príncipe francés para que fuera el futuro rey de Colombia, ¿no? Y algo que es muy importante y muy particular es que es en el marco de esta carta que Bolívar escribe aquella célebre frase que le encanta citar a la gente que tienen odio contra Estados Unidos, especialmente desde sectores de la izquierda, pero que fíjate tú que es en un marco donde la frase que dice los Estados Unidos que parecen destinados a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Pero ¿en qué contexto escribe él esto? En una carta al encargado de negocios británico y donde lo que Sí. él está expresando más bien, Aquí la tengo, si quieres la puedo citar. bueno, Dice, carta de Simón Bolívar a Patricio Campbell, encargado de negocios británicos. Guayaquil, 5 de agosto de 1829. Dice Bolívar, ¿no cree usted que Inglaterra sentiría celos por la elección que se hiciera de un Borbón? ¿Cuánto no se opondrían los nuevos estados americanos? Y los Estados Unidos que parecen destinados a plagar a América de miserias a nombre de la libertad. Me parece que ya veo una conjuración general contra esta pobre Colombia. Eso es lo que parte de la carta. Exactamente, pero fíjate tú, el marco en el que él dice esta frase, ¿no? Él no dice esta frase como un revolucionario radical que estuviera en contra de Estados Unidos porque él pensaba que Estados Unidos se quedaba corto en lo revolucionario, sino más bien él escribe esta frase porque expresando su recelo, su temor de que Estados Unidos se opusiera a la implantación del sistema monárquico en Colombia, o sea, la implantación de la monarquía constitucional en la Gran Colombia, ¿no? Entonces, más bien Bolívar hace esto como defensor, aquí aparece como defensor de la monarquía,
y en contra de Estados Unidos, pero para defender la monarquía, más bien, para defendiendo eventualmente la monarquía. Porque a todas estas hay que decir que Bolívar también, Laura Aberdeen, que era el secretario de Asuntos Exteriores para aquella época de Gran Bretaña, del Reino Unido, Laura Aberdeen previamente le había comunicado, le había escrito a Bolívar que ellos no se oponían a que el mismo Bolívar se proclamara rey, o sea, los británicos. Claro, después, claro, con el proyecto este que había, que era que el rey fuera un príncipe francés, por eso que Bolívar dice en la carta, bueno, a lo mejor los británicos van a sentir celos y recelos porque el elegido sea un príncipe Borbón, como citaste tú, ¿no? Entonces, bueno, continúa todo este profundo debate, hay discusiones, hay una gran agitación respecto al proyecto monárquico, porque los partidarios de Bolívar lo siguen viendo como la última opción para salvar el país, y entonces todos los que querían más bien separar el país, desintegrarlo o oponerse al gobierno de Bolívar seguían manifestando su rechazo. A todas estas es importante también aquí citar en un punto que Urdaneta, que era uno de los grandes valedores, uno de los grandes promotores del proyecto y que era ministro de guerra de la Gran Colombia, le escribe bastante correspondencia al general Páez, que Páez lo cita en su autobiografía, porque Páez dice en su autobiografía, él dice, a mí incluso me han querido señalar como que yo era partidario de la monarquía, y no es así. Más bien era que Urdaneta me quería reclutar a mí para el proyecto. Pero sabemos que para esa época ya Páez estaba ejerciendo prácticamente como jefe del movimiento separatista de la Cociata, ¿no? Que quería separar a Venezuela de la Gran Colombia, aunque él se hacía el loco, ¿no? O como dicen en criollo, se hacía el pendejo porque él que no quería entrar en conflicto abierto con Bolívar, no quería entrar en conflicto, no quería entrar en conflicto abierto con Bolívar, pero sí estaba como cabecilla de la Cociata. Y Urdaneta le manda muchas cartas tratando de convencerlo de los beneficios de apoyar el proyecto monárquico, y Páez diplomáticamente es como reticente, muestra sus reticencias al proyecto, ¿no? Sí, hay que decir que hay pseudo historiadores, pseudo investigadores que piensan que el proyecto de la monarquía es obra de Páez, idea de Páez, pero esto no es así, ¿no? Hay que Entonces, decir no, que él más bien lo apoyó desde la distancia, pero a conveniencia, como dices, diplomáticamente hablando. claro, pero es que fíjate tú que como estamos contando aquí, todo esto de la monarquía cuando surge realmente, se podría decir que es en el último año o los últimos 2 años de vida de la Gran Colombia. Antes de eso, no, Bolívar, recuerda tú que Bolívar en la Segunda República y en lo que vendría siendo como la Tercera República Venezolana, Bolívar se proclamó, fue jefe supremo de Venezuela, prácticamente dictador, pero siempre manteniendo formalmente la república. Cuando proclama la República de Colombia, o sea, la Gran Colombia en 1819, es como una república y él se proclama presidente de la república. Y luego con la Constitución de Cúcuta de 1821, que fue la única constitución real que tuvo la Gran Colombia, fue una constitución republicana, con un presidente de la República que además era electo por un determinado tiempo, que creo que eran 4 años o algo así. Pero ¿qué ocurre? Y precisamente en los últimos años fue que Bolívar se empeña en querer cambiar la constitución para imponerse como presidente vitalicio. Y ahí es donde se agudiza la crisis que traía la Gran Colombia, y ahí es cuando surge este proyecto, que este proyecto, como decimos, realmente surge de una propuesta francesa del gobierno francés trasladada a través de este señor Bresson, que bueno, pero que se beneficia de que ya en la mente de algunos políticos del partido de Bolívar, pero del partido de Bolívar, de su gente, de su círculo más íntimo, como Urdaneta, que era el gran Bolívar, el gran partidario de Bolívar, o los otros que hemos citado aquí, esta gente son los que acogen el proyecto y lo empiezan a promover y apoyar abiertamente. Claro, es descabellado que gente como Páez, que más bien lo que estaba en la operación de desintegrar la Gran Colombia, se iban a sumar
sinceramente a este proyecto. Otra cosa es que él sí sea el loco. No, y qué mejor prueba de que Páez no es el ideario de la monarquía en la Gran Colombia, que en su propia autobiografía él lo dice, que él nunca fue partidario de esta. Exacto, es que Él mismo lo desmiente. claro, ¿no? Y además, si, o sea, si tú vas a poner en tela de juicio, o sea, tú puedes cuestionar la palabra de Páez como la de cualquiera, Claro, sí. pero es que él en su autobiografía, él presenta muchas cartas. Yo invito a que se lean la autobiografía de Páez, donde más bien él hace, cita en exceso correspondencia, que él presenta esas cartas como evidencia de que Urdaneta lo quería reclutar para el proyecto y él decía que no, o sea, no lo decía de manera rotunda, contundente o enérgica, pero sí que lo decía sutilmente o diplomáticamente, decía, por esta razón, por esto y por esto, yo creo que este proyecto no va a llegar a buen puerto, le decía él a Urdaneta y no lo apoyo. Pues No, bien, y como bien dices, o sea, es posible a lo mejor eh, tener dudas con la palabra de Páez, porque, por ejemplo, en su autobiografía, él dice que él no fue realista durante la guerra, pero hay bastantes pruebas de que sí lo fue, pero en su autobiografía él no presenta pruebas negando esa versión que él dice, ¿no? De que él no fue. Pero en claro, cambio, con esto de la monarquía, él sí se cuida las espaldas y publica las cartas diciendo claro. que no estaba a favor de él. Entonces, ahí sí hay pruebas contundentes de que en verdad no fue el ideario del proyecto de la monarquía en la Gran Colombia, ¿no? Es que yo te digo una cosa, Ni Bolívar como rey. te confieso que la autografía Páez publica tantas cartas que a mí a veces Ujú. se me hace fastidioso, se me hace pesado leer la autografía en algunas partes porque él mete muchas cartas y esas cartas tú sabes que son extensas, son demasiado extensas, pero precisamente como tú dices lo hace para cubrirse las espaldas, para que digan, bueno, si ponen en duda mi palabra, pero aquí están las cartas, aquí está la correspondencia que es la evidencia, ¿no? No, y es Entonces, que él escribió esa autobiografía porque estaba en aquel momento pues teniendo su figura un poco de aura negra en Venezuela y entonces él quiso como que publicar esas memorias, esa biografía para decir su versión de los hechos, ¿no? Y exacto. por eso es que pone tanta correspondencia y aporta tantos documentación. Pero bueno, Claro, prosigue, George. sí, bueno, pero es que si tú te pones a ver bueno, pero vamos a terminar primero cómo llega al final el proyecto y después hacemos la Ujú. valoración. Ya para noviembre de 1829, por alguna razón, ya Bolívar definitivamente se convence de lo inviable que es el proyecto. O sea, él dice, parece que llega un momento que el tío, o sea, es así, ¿no? El tira la toalla y dice, y desautoriza públicamente el proyecto, ¿no? Pero ya para noviembre, después que esto venía corriendo desde abril, de abril a noviembre, durante, digamos, 7 meses, que se estuvo debatiendo, discutiendo y se hicieron miles de diligencias y para tratar de materializar este proyecto en noviembre, a comienzos de noviembre es cuando él públicamente dice que no lo ve viable y lo desautoriza, ¿no? Que no lo apoya. Pero ¿qué ocurre? Su Consejo de Ministros se sienten desautorizados, se sienten un poco, en cierto modo, traicionados por él, porque él les había dado cancha, les había dado luz verde para que se montaran en este proyecto y después viene y les retira el apoyo en público y lo desautoriza. Y entonces por eso es que hay una crisis de gobierno a comienzos de diciembre. Todos los miembros de su Consejo de Ministros presentan la renuncia de manera colectiva y en su exposición de motivos de cara al público para esa renuncia colectiva del gobierno, de los miembros del gabinete, del Consejo de Ministros de Bolívar, ellos dicen, Bolívar a nosotros nos ordenó que buscáramos la protección, un protectorado, y creo que dicen así, un protectorado de potencias europeas para buscar estabilidad para el país e implantar el régimen monárquico. Y sin embargo, ahora él retira el apoyo y por eso nosotros nos sentimos desautorizados y dimitimos. O sea, presenta la dimisión. Lo que pasa es que, claro, él ya no les acepta
la renuncia, o sea, se reconduce la situación y tal. Pero claro, ya pocos meses después, esto, como sabemos, Bolívar terminaría presentando él su renuncia como presidente de Colombia, de la Gran Colombia. Si no recuerdo mal, como en abril o mayo de 1830, él renuncia y pocos meses después fallece. Entonces, tenemos que hay gente que como que le cuesta creer esto, pero como hemos dicho, ahí están las fuentes, están los libros donde se cita la amplia correspondencia, la bibliografía. Indudablemente es incuestionable, no se puede poner en duda que el gobierno de Bolívar, sus ministros durante todo el año 1829, estuvieron con este señor, con el diplomático francés, estuvieron envueltos en este proyecto y lo hicieron de manera pública, no de manera oscura, secreta, sino como dicen en España, con luz y taquígrafo. Ellos estuvieron impulsando públicamente este proyecto y solamente pudieron hacerlo con la autorización de Bolívar, que además en las correspondencias que se citan en esos, como las que cita Carracciolo Parra Pérez, en esas correspondencias se ve claramente que Bolívar sí que consideraba el proyecto. Y ahora, a mí me da algo de gracia que por lo menos haya gente, fans de Bolívar, pero fans de estos que son radicales y que no son, y que tienen una mentalidad muy simplista. Ellos como que se ofenden porque, claro, lo que ha vendido la historiografía oficial venezolana es como tú dijiste al principio, que Bolívar era un republicano a carta cabal, ¿no? Un republicano, como dicen allá, rajado, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, es casi como ofensivo que pensar que Bolívar hubiera pensado en implantar la monarquía, en apoyar la monarquía en la Gran Colombia. Pero si tú te pones a ver, realmente, si a Bolívar se le puede acusar de cosas muchísimo peores. De eso lo sabemos muy bien tú y yo, sobre todo tú que en Venezuela provincial has reseñado ampliamente hechos más que cuestionables terribles de la trayectoria de Bolívar. Se le puede acusar de muchísimas cosas 1000 veces peores, pero yo personalmente creo que apoyar la monarquía constitucional no era precisamente algo malo o algo que reprocharle o que echarle en cara. Y si te pones a ver entre la propuesta de Bolívar original, que fracasó, la propuesta fallida de la presidencia vitalicia, y una monarquía constitucional, realmente era más democrático, más liberal la monarquía constitucional que la presidencia vitalicia, porque la monarquía constitucional, el rey reina pero no gobierna. Como sabemos muy bien, bueno, de hecho aquí en España todavía tenemos una monarquía constitucional parlamentaria. El rey reina pero no gobierna, el que gobierna es el presidente del gobierno o primer ministro, que es elegido por el parlamento, que a su vez es elegido por el pueblo, o sea que No, y en esa época, y ya, algunos dirán, sí, pero eso es a partir de los años 70 en España, pero es que en Inglaterra ya funcionaba ese sistema. no, es que en esa época ya funcionaba así en Gran Bretaña, ya llevaba mucho tiempo funcionando así en Gran Bretaña y en varios países ya se estaba también adaptando o adoptando para aquella época. De hecho, en España, pocos años después de la muerte de Bolívar, ya se implanta también la monarquía Bien, claro, constitucional. con Isabel II, sí. Exactamente. Entonces la monarquía constitucional era un régimen liberal, un régimen constitucional que era mucho más democrático que la propuesta de la presidencia vitalicia, porque el presidente vitalicio sí queda prácticamente tener a un señor gobernando de una manera antidemocrática, gobernando por el resto de su vida, sin que posibilidad a los ciudadanos de cambiar de gobierno, mientras que en cambio en la monarquía constitucional el pueblo votaba, elegía al parlamento y se cambiaba de gobierno cada tanto tiempo, cada cierto tiempo, y el rey era una figura simbólica, pero que garantizaba la unidad de la nación. Entonces, por lo tanto, si te pones a ver, la monarquía constitucional era 1000 veces mejor que la propuesta No, y él llegó a autoproclamarse dictador del Perú, o sea, no, y de la Gran Colombia. y de la Gran Colombia también, Exacto, por supuesto. y si con la monarquía constitucional, entonces, porque esto es irónico, hay gente que entonces dice
aquellos que siempre, que nunca faltan, que dicen, no, que la gran traición a Bolívar porque se disolvió la Gran Colombia, entonces se lamentan porque como que la Gran Colombia no continuó, pero al mismo tiempo se ofenden si se sugiere que Bolívar pudo haber respaldado la monarquía. Pero ahora ponte tú, y si la monarquía realmente hubiera salvado la existencia de Colombia, de la Gran Colombia, entonces estas mismas personas que se dan golpes de pecho porque se disolvió la Gran Colombia, entonces no tendrían motivos más bien para estar contentos o para haber celebrado que hubiese salido adelante ese proyecto monárquico. Ahora, lo que sí, claro, constituye una cierta, por otro lado, una cierta incoherencia es que tú hayas hecho una guerra independentista, una revolución contra la monarquía española y después hayas buscado la implantación de otra monarquía. Pero claro, eso ya ahí tendríamos que entrar, que es otro tema, ya en los factores que realmente motivaron la independencia, que no tuvieron, pero que no tuvieron nada que ver con ideales republicanos realmente, sino fue simplemente el deseo de los mantuanos de romper con España para gobernar a su antojo y en función de sus intereses. Sí, exacto, enfermos del poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante en este tema de la supuesta monarquía bolivariana o reino de Colombia, como mejor lo queramos llamar, es la documentación. Y bueno, yo tengo varias cartas que las publiqué en Venezuela Provincial, para tu artículo, por cierto, las adjunté, son cartas que pude investigar, y hay cartas interesantes. Está la carta de José María Córdoba a Henderson, que está anejada al despacho 24 de los archivos en Colombia, y es del 7 de julio de 1829, y apunta que Bolívar está decidido a ir a Lima, lo que le puede muy bien costar otro atentado, y que Caicedo ha pedido también el retiro y pasa luego a discutir la monarquía, ¿no? Y cito a Córdoba. Muchas personas influyentes se inclinan a este sistema de gobierno, pero consideran peligroso elegir a Bolívar para el trono, aunque es probable que se intente por parte del ejército declararle emperador. El general Sucre ha indicado al libertador que dimita y que se invite a un príncipe británico a ocupar el trono. También se estaba viendo la posibilidad de enviar un príncipe heredero británico a gobernar, ¿no? Puedo citar otra carta, eh, la carta a Simón Bolívar de José Manuel Restrepo, quien era secretario de gobierno y gran amigo personal e historiador también, del 8 de junio de 1829, que dice un extracto de la carta lo siguiente: varias veces he oído decir a usted que Colombia no tenía otro remedio que llamar a un príncipe extranjero, y que si la nación lo llamara a usted, lo apoyaría con todo su influjo. Otra carta también del mismo José Manuel Restrepo, que fue exministro de la Gran Colombia, dice: desde que el comisionado Bresson arribó a Caracas, antes Precisamente de el venir, francés, el el diplomático francés, francés. Exacto. correcto, desde que el comisionado Bresson arriba a Caracas, antes de venir a la capital, se conocía su opinión acerca de las instituciones que él y su gobierno deseaban que se establecieran en Colombia. Eran las monárquicas, constitucionales, a las que aludía sin duda cuando hablaba de instituciones libres y fuertes. En consecuencia, Bresson acogió con entusiasmo el proyecto de cambiar la Constitución Republicana de Colombia por otra monárquica. Y bueno, o sea, hay muchísimas cartas. Tengo otra carta que es un poco más larga, pero bueno, la voy a dejar para el final, ¿no? Y yo creo que lo que hay que quedarse con este tema del Reino de Colombia es esto: la documentación que existe. Bueno, hay otras fuentes, hay un libro maravilloso que tú lo citaste en un artículo tuyo, que se llama La vitrina de un país sobre el mundo, de Darío Lara. Es Exacto, también ¿verdad? una, Sí, que es también una buena fuente. habla mucho de las gestiones de Francia en América hispana, ¿no? Bueno, y Ujú. fíjate tú que esas cartas que tú estás citando, este señor Restrepo, él fue uno
de los hombres de mayor confianza de Bolívar, que fue ministro de Exterior y después a ministro del Interior, para ese momento era ministro Correcto. del Interior. Y fíjate tú lo que tú citas en esa carta, que menciona específicamente al enviado diplomático francés, Bresson, que Bresson era, dicho sea de paso, Bresson no era cualquier diplomático de segunda o tercera, era un diplomático de primera categoría que después de aquella gestión en Colombia, bueno, que al final no tuvo éxito, pero después él fue comisionado para otras gestiones importantes, como para cuando negoció la boda, el matrimonio del rey de Bélgica, del primer rey de Bélgica, que habíamos dicho que fue llevado al poder por la revolución belga, el rey Leopoldo, la boda del rey Leopoldo con una hija del rey de Francia de la casa de Orleans, de Luis Felipe, que sería el que entraría al año siguiente en Francia por la revolución de julio. Y también estuvo involucrado en las negociaciones de las bodas, de la boda de un hijo de Luis Felipe de Orleans con la infanta, la hermana de Isabel II en España. O sea, era un hombre que llamaban para gestiones importantes y sensibles. Y precisamente a él es al que comisiona el gobierno de Francia y especialmente el ministro de Marina, lo envía a la Gran Colombia en compañía de otros diplomáticos y militares a plantear este proyecto, lo que quiere decir la importancia que tenía para el gobierno francés, o sea, esta iniciativa. No, es tal cual, como citas, ¿no? Por cierto, una anécdota curiosa con Luis Philippe de Orleans es que tú sabes que el franco circuló en Venezuela, ¿no? Ah, La sí, moneda. sí, sí. Bueno, Sí, y en muchas excavaciones o en tesorillos en Venezuela se consiguen muchos francos con la efigie de Luis Philippe de Orleans. Una anécdota curiosa con de la este noche. rey, sí, con este rey de la casa de Orleans, ¿no? Que a lo mejor, Sí. quién sabe si hubiera sido su familia o el mismo rey de Colombia. No, Pero pero bueno, sí, es que sí, imagínate tú que el proyecto hubiese llegado a tener éxito, ¿no? Y se hubiese colocado una monarquía constitucional liberal o parlamentaria, y se hubiese colocado un príncipe de la Casa de Orleans, como tú dices, probablemente, bueno, si no él, uno de sus hijos, ¿no? Se hubiera colocado como rey del Colombia, o sea, de la Gran Colombia. Y bueno, y suponiendo, bueno, que es mucho suponer, que la monarquía efectivamente hubiera mantenido unida a la Gran Colombia y así hubiese llegado hasta nuestros días. Entonces nosotros, bueno, los venezolanos, bueno, al igual que los que llamamos ahora colombianos, ecuatorianos, panameños, pero nosotros los venezolanos tendríamos una monarquía con la familia real Orleans, con la dinastía de los Orleans en el trono, como tú dices, que curiosidad de la historia a propósito del tema de la moneda. no, o a lo mejor hubiera terminado como Maximiliano en México, fusilado también. A lo También, mejor o no le sea, hubiera ido, a lo mejor no le hubiera ido tan bien, ¿no? sí, o sea, todo era posible, todo era posible, porque es que eso es otra cosa, que si este proyecto monárquico se hubiera tomado en los primeros años de la Gran Colombia, yo creo que hubiera tenido muchas más probabilidades de éxito, pero ya en esa etapa, yo creo que una época, ya esa etapa tan tardía, yo creo que ya las probabilidades de éxito eran bastante reducidas. Pero ahora fíjate tú que Bolívar, de acuerdo a lo que dicen sus propios ministros, Bolívar lo que pedía era un protectorado, o sea, que británicos y franceses, sobre todo los franceses, que serían los más interesados por tratarse de un príncipe francés, prácticamente asumían sobre la Gran Colombia un protectorado, lo cual en cierto modo, claro, restaba independencia y soberanía a la Gran Colombia, pero a cambio de que esos países sea que ofrecían apoyo militar y político para mantener el trono del príncipe francés. Bueno, y de esa manera reprimir a los rebeldes, a los eventuales rebeldes como Santander o el movimiento de la Cosiata. No, bueno, también hay que decir que Bolívar al final no aceptó esa idea, ¿no? Por ese miedo de cómo iban a reaccionar los países vecinos de la América, ¿no? ¿No? Y porque ya la situación interna era muy explosiva, porque a lo Ujú. mejor el apoyo francés y británico no era no era Tan lo que firmes. tan firme, y porque sobre todo hay que tener en cuenta que Bolívar, como tú bien recalcaste, es importante,
a Bolívar le quedaba poco más de un año de vida y ya era un hombre enfermo. Psicológicamente yo creo que estaba bastante, anímicamente estaba muy mal, y yo creo que él ya lo que tenía era ganas de tirar la toalla. O sea, yo creo que ya no se sentía con fuerzas de embarcarse en un proyecto mayor, porque yo creo que él ya lo que está estando a las puertas de la muerte, ya lo que estaba era muy disminuido psicológicamente y físicamente. Entonces, y con una situación tan inestable, tan explosiva en la Gran Colombia, yo creo que más bien yo creo que él dijo, esto no tiene probabilidades de éxito y es mejor tirar la toalla. Sí, ¿no? Tanto así que tiró la toalla que él muere en Santa Marta precisamente porque se iba a Europa a vivir, ¿no? Al Como exilio, al exilio, como hizo San Martín, ¿no? Que San Martín claro. murió en el exilio en Europa, arrepentido por la independencia al final, que no salió tan bien, ¿no? Bueno, Fue y prácticamente, curiosamente, tú sí, que citaste a San Martín quiso implantar la monarquía, pero en Perú. Cuando fue sí, al Perú, que fue el que inició la independencia en el Perú, bueno, y de hecho muchos peruanos lo llaman a él más libertador que a Bolívar, pero San Martín quiso implantar la monarquía, pero no pudo por las reticencias y los problemas internos que hubo, y después cuando tuvo que tirar la toalla y cederle el lugar a Bolívar, el testigo. no, y él estaba pensando también en poner un descendiente de un inca, ¿no? O sea, no iba tanto por los lados de Europa, aunque también lo tuvo en cuenta, ¿no? También lo tuvo en cuenta. Pero, pero bueno, al final ellos murieron casi que arrepentidos porque el proyecto que tenían ideado pues fue un total fracaso, ¿no? Dieron una serie de repúblicas que al ser divididas los antiguos territorios españoles pues fueron muy débiles. Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast y me gustaría, George, si me dejas citar una carta que yo creo que es Claro. importantísima. Es una carta del 5 de agosto de 1829 que escribe el cónsul británico James Henderson al Foreign Office, que el Foreign Office es como decir el Ministerio de Exteriores de Sí, la Gran sí. Bretaña, ¿no? Y escribió un despacho particular de especial importancia que trasladaba una traducción de La Mirada de la América, que es un folleto impreso en Cuenca y dictado por el general Bolívar, del que dice lo siguiente: es tal como para inspirar en todos los suramericanos hostilidad hacia Colombia, pero su principal objeto es preparar el camino para que se declare al general Bolívar emperador o presidente vitalicio. Esto último es lo primero que él se propone alcanzar. La fuerza necesaria para mantener un sistema político así habrá de consumir los escasos recursos del país. Si se hubiera llevado a cabo el decreto del último Congreso Constitucional que tanto indignó al general Bolívar, reduciendo el ejército a una base moderada y manteniendo la paz con el Perú, no cabe duda de que se habría remitido una suma considerable a cuenta del empréstito. Pero como están las cosas, el país se halla esquilmado por las marchas y las reclutas de las tropas. La agricultura está casi abandonada a consecuencia de la constante desviación de los labradores hacia el ejército. Y es probable que no haya país en el mundo donde se pierdan tantos soldados de muerte ordinaria por no tener tiendas para protegerse de la inclemencia del tiempo y hallarse expuesto a la variedad de climas peculiar a estar en estas regiones. Comenta Henderson. Se me asegura haberse puesto en juego mucha intriga e influencia gubernamental en las elecciones al Congreso, y las autoridades han comenzado a circular la idea de la monarquía o la presidencia vitalicia. En una reunión pública hace días, el prefecto brindó por un gobierno vigoroso y estable y por el que el general Bolívar estuviese a su frente, ya con el nombre de reino, de imperio o de presidencia vitalicia. El brindis fue recibido con gran frialdad y algunos de los generales granadinos presentes dejaron poco después el salón. ¿Qué tal, Efraín? Es que es una carta muy interesante porque de parte de un importante diplomático británico, y deja constancia primero de lo terrible que estaba la situación en la Gran Colombia, ¿no?
que la situación es terrible política, económica, o sea, pinta un cuadro desolador, devastador de la situación en la Gran Colombia, de lo mal que había salido todo después de la independencia y la mala situación del país. Y por otro lado, pinta precisamente, retrata las propuestas, los movimientos que había en virtud de tratar de mantener aquello unido, de mantener la Gran Colombia viva, a base de precisamente de mantener la figura de Bolívar permanentemente, perpetuarlo en el poder, que era la única manera que se presumía de mantener la Gran Colombia unida. Y precisamente los esfuerzos para implantar la monarquía. Bueno, cuando dice que, claro, hubo gente que querían coronar al propio Bolívar rey, ¿no? Pero eso como que ya fue más rápidamente dejado de lado, porque eso despertaba aún un rechazo más frontal y porque yo creo que el propio Bolívar se dio cuenta que eso era inviable, ¿no? Por eso es que él a lo mejor prefería bueno, que el presidente vitalicio era prácticamente un rey sin corona, o peor que un rey, porque a diferencia de una monarquía constitucional, como estamos diciendo, que el rey es más bien un símbolo, una figura simbólica, como presidente vitalicio, él sería prácticamente más bien un monarca absoluto, un dictador, pero sin corona. Bueno, y eso te ciertas reminiscencias del propio Napoleón, que de ser líder de la República terminó proclamándose emperador. Pero entonces también muestra el rechazo que había, claro, que había un ambiente de rechazo y bueno, en primer lugar rechazo a la propia figura de Bolívar, que hay que recordar y mucha gente no lo entiende o no lo sabe, que para esa época Bolívar era muy impopular, ampliamente impopular. Y entonces, y fíjate tú, en una parte que llama mucho la atención del texto que has citado, es cuando dice que hasta hay generales neogranadinos que se retiraron molestos del brindis. O sea, eso demuestra que había un rechazo en el estamento militar, en las Fuerzas Armadas, entonces por eso es que no era cosa sencilla tampoco imponer un sistema de cualquier tipo. Entonces, por eso es que, como decíamos, esa etapa tan tardía y tan conflictiva y problemática, quizás como tú dices, si, aunque hubieran traído un europeo, un príncipe francés para ser rey, a lo mejor hubiera terminado ejecutado, hubiera terminado ejecutado de todas maneras, o sea que No, y igual... no me extraña eso porque en Hispanoamérica las repúblicas después fueron muy violentas, tuvieron muchas guerras civiles y Exacto, muchos no, problemas internos. pero el texto que leíste es muy ilustrativo y es un informe que manda este señor como dice, a la oficina de exteriores británica, que estaba en aquel tiempo, como dije yo, presidida por Lord Aberdeen, que era el secretario de Exterior y que posteriormente, años después, llegaría a ser primer ministro. Y este señor fue el que incluso en una carta al gobierno de la Gran Colombia le había dicho, bueno, nosotros los británicos no nos oponemos si Bolívar se quiere proclamar rey. Claro, después lo que pasa es que meses después ya no era Bolívar a que querían proclamar rey, sino que era el príncipe francés, y entonces a lo mejor ahí los británicos se lo pensarían dos veces, ¿no? Porque ya se trata de un francés, sentar a un francés de rey, bueno, vamos a ver qué tal, no sé, a lo mejor no me convence. O sea, que era una cosa que ahí había muchos problemas, muchos obstáculos de por medio, pero sí que fue un proyecto que durante todo el año 1829 no se habló de otra cosa en la política de la Gran Colombia y por lo tanto la política de lo que actualmente son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, no se habló de otra cosa en ese año sino de la posibilidad de la implantación de una monarquía constitucional con un príncipe francés como sucesor de Bolívar. Así es, Efraín. Bueno, no queda más que recomendarle a nuestro público y a nuestra audiencia, pues, el gran libro de Parra Pérez para este tema, que es muy genial y muy completo para que sigan andando. Eso es un detalle importante que siempre vale la pena recordar, que es la filosofía que te anima a ti en este proyecto y que tú siempre te encargas de destacar, como dijiste en uno de los vídeos que tuvimos anteriores, cuando tú dijiste, claro, nosotros le damos al público una cucharadita y que el público, y les decimos dónde pueden complementar y dónde pueden investigar y leer. Nosotros
no es que nosotros estemos contando aquí todo, porque para contar todo tenemos que pasarnos horas y horas y horas. Nosotros estamos abriendo las puertas, contando lo fundamental, pero al mismo tiempo invitamos al público a que complemente, que no se queden solamente con lo que nosotros decimos, sino que vayan a las fuentes originales como nosotros les recomendamos, y un libro fundamental como el de Carracholo Parapé, o también la autobiografía de Páez, donde habla mucho de este tema, otros libros. O sea, nosotros simplemente estamos abriendo las puertas, hablamos y dejamos que el público complemente su información por su cuenta, que sería maravilloso que todo el mundo leyera a investigar. No, y algo muy importante, que son libros que tienen fuentes primarias, o sea, cartas como las que hemos leído. No es que es la opinión de un historiador diciendo que Bolívar quería ser rey o que es mentira que no quería ser rey, no. Son libros que citan fuentes primarias, que es correspondencia de la época entre los actores de aquel momento, ¿no? Exactamente. Hay que decir que estas son las fuentes primordiales para un historiador y las que siempre recomendamos, fuentes primarias, de archivos y de cartas de los actores que vivieron en la época. Así que bueno, George, hemos llegado al final del podcast. De verdad que un honor haber grabado una vez más contigo un en vivo, un podcast histórico, ¿no? Es un placer para mí y me imagino que para nuestros seguidores también. Así que bueno, todas las cámaras de Venezuela Provincial son tuyas para despedirte. Bueno, como siempre, un saludo al público, invitarlos a que sigan viendo, que sigan yendo a la página de Venezuela Provincial a leer los artículos que ahí ofrece Emilio y todos sus colaboradores, y sobre todo que vayan al canal de YouTube y que vean que tiene una amplia colección de podcasts con muchos colaboradores, muchos invitados y personas realmente que se lo ocurran, que trabajan para ofrecer unos contenidos muy educativos y bastante interesantes al público, que aquí están las puertas abiertas para que a través de Venezuela Provincial tengan acceso a estos podcasts y bueno, y que para toda la gente que ama la historia como nosotros. Muchas gracias por tus palabras, Efraín. Y bueno, tienes las puertas de Venezuela Provincial para tratar futuros temas históricos que sé que te encantan y que los manejas muy bien. Bueno, ok, un saludo. Hasta luego. Un saludo y un abrazo hasta Tenerife.